Bien. A continuación voy a compartir unas diapositivas. Ahí está, como les comentaba, mi nombre es Víctor Rosano y voy a ser el expositor de documentos de compra en forma automática en GIA. La primera pregunta que imagino se estarán haciendo es, bueno, ¿qué es, en qué consiste compras electrónicas? Compras electrónicas es un proceso, ¿tá?, que se encarga de la generación de los documentos en el módulo de compras a partir de los documentos recibidos en bandeja de entrada del sistema de facturación electrónica, en este caso GFE. Este proceso se realiza de forma automática mediante la definición de tareas programadas, por eso es que es automático. Las tareas programadas que intervienen en el proceso son la importación de comprobantes fiscales electrónicos, o sea, los CFE recibidos, y el generador de documentos de compras, que es quien hace el documento final en el módulo de compras de GIA. Bien. La primera de las tareas programadas que les mencionaba recién, importar CFE recibidos, importa a la consulta de documentos recibidos de GIA. ¿Esto qué es? Es una tabla, son tablas intermedias, ¿tá?, que se consultan a través de un punto de menú del sistema GIA Web, que se llama consulta de documentos recibidos. Es decir, que aún no se ha generado el documento final en el módulo de compras, es como un paso intermedio. O sea, se importan desde GFE los documentos electrónicos recibidos a una tabla intermedia de GIA Web. ¿Ah? Para que se realice esa importación desde el sistema de facturación electrónica, se tienen que dar ciertas condiciones. El estado del documento electrónico tiene que ser confirmado de GI, o sea, que tiene que tener validez fiscal, y el estado de procesamiento por el ERP tiene que ser pendiente. ¿Ah? En cuanto a la otra tarea programada, es la del generador de documentos de compras. Esta lo que hace es, se encarga del resto del proceso. A partir del documento que se encuentra en la consulta de documentos recibidos, ese punto intermedio, se termina impactando en el módulo de compras el documento final. ¿Ah? Los documentos, ¿cómo se generan? Es a través de un concepto que se llaman modelos de documentos. Estos modelos de documentos, vamos a ver más adelante la definición. El documento generado en el módulo de compras, esto es importante, si tiene asociado un modelo de asientos, también va a terminar impactando en la contabilidad, o sea, va a ser la registración contable, además de generarse el documento en el módulo de compras. A su vez, si debiera hacer algún movimiento en el inventario, porque tiene una transacción de stock asociada, también va a terminar impactando en el módulo de inventarios. Este módulo, como ventaja que tiene, bueno, lo que vimos es la importación de documentos con validez fiscal, ¿ah?, y sin intervención del usuario. O sea, no hay una persona, un funcionario que deba estar ingresando todos los documentos, evitando en este caso incurrir en tiempos innecesarios. O sea, automatiza una tarea. No totalmente, obviamente, porque tiene que cambiar por unas tareas de control, en este caso porque debe hacerse un control periódico de los documentos que se han ido recibiendo del sistema de facturación electrónica y ver el estado de importación de los documentos, controlar que se hayan importado todos de forma automática. Puede pasar que si no tenemos un proveedor todavía cargado en GIA, por ejemplo, bueno, los documentos recibidos de ese proveedor todavía no se estén importando de forma automática. Entonces, bueno, alguna tarea de control sí es necesaria, pero obviamente mejora lo que es la eficiencia del uso del tiempo. Otra de las ventajas, también a destacar, es la flexibilidad de implementación de este módulo y la facilidad de mantenimiento. Eso no solo para el cliente, sino también para el consultor que va a estar encargado de la implementación. ¿Por qué? Para el cliente. Porque no es necesario incurrir en desarrollos adicionales, porque en realidad se hace todo con parametrización a través de fórmulas que ya están predefinidas. Entonces, a través de esas fórmulas es posible diagramar, modificar el sistema como para
adaptarlo a la operativa de cada empresa en particular. Esto lleva también a que si hay alguna modificación, por ejemplo, hay que definir para algún proveedor en particular determinadas condiciones, también se puede realizar de forma sencilla y solo con trabajo de consultoría, eh, obviamente impactando en el costo para el cliente. En cuanto a los requisitos de sistema, a nivel de software, es necesario contar con GIA Web, porque compras electrónicas es un módulo que está desarrollado exclusivamente para GIA Web, o sea, es un módulo más del sistema, así como tienen contabilidad, facturación, compras, bueno, existe compras electrónicas. Y también es necesario contar con el sistema de facturación electrónica GFE. La integración del módulo de compras electrónicas está hecha considerando el sistema GFE. Eso en cuanto al software. Después, en cuanto a los estados, que ya lo habíamos comentado, en cuanto a los estados para la importación automática de los documentos a GIA, tenían que ser, eran los confirmados por DGI, o sea, si no está confirmado no se va a importar el documento a GIA, y tiene que estar pendiente de ser procesado por el ERP. A modo de ejemplo, esta es una consulta de los documentos recibidos, ¿ah? Es una grilla donde tienen filtros organizados por pestañas, donde pueden ver como primer columna el root. El root es la forma de identificar el proveedor del documento. O sea, a partir del documento recibido en el sistema de facturación electrónica, a partir del root de ese documento, el sistema puede hacer una asociación al código de proveedor que le corresponde en GIA. Por eso es importante siempre tener actualizados los proveedores con el root correctamente ingresado. Los datos que estamos viendo en pantalla son de un ambiente de pruebas, en realidad, si bien son empresas, es una empresa real, pero todos los documentos son ficticios. Bien. En la sección, en las primeras columnas de la consulta de documentos recibidos, tienen, bueno, código de proveedor, nombre de proveedor, la fecha, el tipo de CFE, o sea, los datos asociados a lo que se importó desde el sistema de facturación electrónica, hasta llegar a la columna estado. En este caso, todos los documentos han sido procesados OK. Puede estar, por ejemplo, pendiente de procesamiento o procesado con error. En ese caso se muestra el mensaje correspondiente de por qué no fue procesado. Y cuando está procesado OK el documento, se cargan las columnas, la información en las columnas de la derecha, con los datos del documento final que se generó en el módulo de compras de GIA. Por ejemplo, en el primer registro, el documento que se terminó generando es uno de código CDOP con este código de proveedor 1250914 y el número de documento en GIA es el 10. También es posible, si el documento no fue procesado aún por la tarea programada, por X motivo se puede procesar de forma manual. Desde la grilla simplemente pueden seleccionar uno o más documentos, hacen clic derecho y tienen la opción de procesar. O esperar a la próxima ejecución de la tarea programada, digamos. Esto lo que va a hacer es, ya fue importado desde GFE el documento, está en la consulta de documentos recibidos y termina de generar el documento final en el módulo de compras. Esto es lo que hace el procesador. Eso en realidad es todo en cuanto a lo que es el proceso. Interviene el usuario en una sola pantalla, que es la consulta de documentos recibidos, que es desde la cual controla. Después, como es una tarea automatizada, del resto se encargan las tareas programadas, y sí hay ciertas definiciones que les quiero comentar, que si bien muchas de ellas las hace el consultor, siempre es recomendable que, bueno, que el cliente también esté al tanto de qué es lo que se está definiendo en el módulo y a qué hace referencia cada uno de los puntos.
que están incluidos dentro del menú de compras electrónicas en la sección de definiciones. Ahí encontramos productos equivalentes, modelos de documentos de compra, modelos de documentos por proveedor y tareas programadas. A continuación vamos a ver cada una en detalle. La definición de productos equivalentes, que es la primera de las definiciones, es la que permite hacer una asociación entre un proveedor y el producto que se va a terminar registrando en el documento a generar en GIA. Con este ejemplo, todos los documentos de un determinado proveedor van a terminar generando en GIA un documento con determinado producto. También es posible agregar un nivel de detalle, aquí les muestro el mantenimiento, agregar un nivel de detalle un poco mayor, y establecer, por ejemplo, que de determinado proveedor, con determinado código de producto, o cuando le compro determinado nombre de producto, que viene en el documento, le asocio determinado producto en GIA. Esto se va a utilizar para hacer luego de forma automatizada el documento. Otra de las definiciones que realizamos son los modelos de documentos de compra. ¿Qué es lo que hace el modelo de documentos de compra? Bueno, interpreta en el XML recibido, o sea, en ese comprobante fiscal electrónico recibido, que es a través de un archivo XML, interpreta las partes de ese XML, los tags, y a partir de esa información obtiene lo que necesita, la información necesaria como para ir armando el documento final en GIA. Se necesita definir dentro del modelo de documentos los datos del cabezal del documento, los datos de renglones del documento, de dónde se van a obtener cada uno a partir de ese FE recibido, y obviamente esto también va a utilizar lo que vimos en el punto anterior, que era la asignación de productos equivalentes. Con toda esa información se termina haciendo después el documento final. ¿Cómo se identificaba el proveedor? Dijimos que era a partir del root. Lo hemos comentado. Y bueno, toda la definición del modelo de documento de compra, como habíamos dicho en la parte de ventajas, que otorga flexibilidad y facilidad de mantenimiento, esto se realiza mediante fórmulas. A continuación les voy a mostrar una captura de pantalla de lo que es la definición del modelo de documentos de compra. Simplemente para que lo vean, en realidad esto sí es trabajo que normalmente hace el consultor, pero se define un modelo, que puede ser un modelo genérico o un modelo que luego se asocia a cada uno de los proveedores en caso de que tengan alguna particularidad, pero también hay como un documento estándar que se puede definir, donde indicamos fórmulas para obtener toda la información. Por ejemplo, la fecha, bueno, se fija en el documento recibido, la fecha dentro del XML, y ahí obtiene el dato para completar el campo de fecha en el cabezal. Eso es el primer campo, por ejemplo, que se muestra aquí. Luego de la definición del modelo de documento de compra, se puede hacer una asignación del modelo de documento por proveedor. O sea, si tienen algún caso particular que determinado proveedor tenga que registrar el documento final en GIA con alguna particularidad, se puede definir algún modelo de documento especial para ese proveedor, y aquí se establece esa relación. Es como interpreta el sistema de que tiene que usar determinado modelo para tal proveedor. También no es necesario agregar un registro en este mantenimiento para cada uno de los proveedores. Está contemplado el uso de un modelo genérico, como había comentado anteriormente, que termina generando un documento prácticamente en el 80% de los casos se sirve ese documento porque es como estándar. Luego, en cuanto a la definición de tareas programadas, es importante tener en cuenta que si bien lo definimos nosotros, pero para que estén al tanto, comentarles que se definen, el trigger son los desencadenadores. El desencadenador es como el periodo de ejecución.
cuándo son las condiciones para que se ejecute la tarea programada. Bueno, en este caso las dos que vimos, la de importación de CFE recibidos y el generador de documentos de compra. ¿Qué opciones tenemos? Normalmente se definen a partir de X fecha, ¿ah? Sin fecha de fin de ejecución, que es el check este que está marcado, y que se ejecute cada X tiempo. Por ejemplo, bueno, en este caso dice 60 minutos. Cada una hora corre la tarea programada que importa X cantidad, que está definida dentro de los parámetros, de documentos electrónicos desde GFE. Hay una opción que es activar el registro de ejecuciones, que eso lo que permite en una tarea programada es dejar guardada para posteriores consultas la bitácora de cada ejecución. Eso es posible, va registrando todos los datos en un log. En el caso de estar desmarcado este check, de todas maneras siempre se conserva el registro de la última ejecución. O sea, la bitácora de la última ejecución siempre va a estar disponible para consultar y bueno, puede ser otro mecanismo de control sobre la ejecución de las tareas programadas, pero en realidad ellas corren automáticamente sin intervención del usuario y el proceso se va haciendo de forma automática. Esto básicamente es bueno, el módulo de compras electrónicas. Si quieren compartir alguna duda, cualquier pregunta, me pueden escribir ahí por el chat, no hay problema. Obviamente también... exacto. Ahí tenemos una consulta. Ignacio, en caso de usar documentos de origen, que tenga siempre una orden de compra aprobada como documento de origen, sí se puede... Hay que ver el caso en particular, es algo bastante particular, pero se puede llegar a definir algo para que quede una asociación con un documento de origen. En este caso, bueno, habría que ver puntualmente. Franco, Leonardo Franco, tengo unas dudas. Bueno, si querés las podés escribir, si no, voy a dejar, les voy a mostrar la diapositiva con mi email. Me pueden escribir, se pueden comunicar con Datalogic también, cualquier consulta. Pueden consultar en el siguiente vínculo. Tienen en datalogic.com.uy, gestión integral administrativa, si quieren también anotarse algún otro webinar. De Leonardo Franco tenemos la consulta si el proceso de importación se puede hacer solo manualmente, es decir, sin tarea programada. Bien, Leonardo, muchas gracias por tu consulta. Sí, la tarea programada que debe ejecutarse de forma obligatoria es la de importación de los CFE, o sea, la que carga los comprobantes fiscales electrónicos desde GFE hacia GIA. Luego, el procesamiento desde la consulta de documentos recibidos puede hacerse a través de la tarea programada o puede hacerse de forma manual. Sí. En ese caso, directamente no se activa la tarea programada de generación de documentos de compra y desde la consulta se hace clic derecho, procesar sobre los documentos. Me lo alejo, tenemos otra consulta. En este proceso, ¿cómo se asociarían los productos a determinados centros de costos? Bien, en realidad nosotros tenemos, si para determinado proveedor va determinado centro de costo, podemos definirlo en el modelo de documento. En el caso de que sea por determinado producto, determinado centro de costo, bueno, si el centro de costo es parte de la información de la clasificación del producto, se puede tomar desde ahí. O sea, posibilidades hay. Por eso está bueno esta ventaja de que es de fácil implementación y se puede moldear de forma sencilla, se puede adaptar de forma sencilla a las distintas operativas. Sí es posible obtener el centro de costo. En el caso de comprar a un proveedor varios tipos de productos, ahí está.
Diego Prieto me hace la pregunta. Muchas gracias, Diego. Sí, en el caso de comprar varios tipos de productos, lo que se hace es una relación de que para determinado proveedor, con determinado código de producto de ese proveedor o determinado nombre de producto de ese proveedor, porque de alguna forma hay que identificarlo, se hace la asociación con el producto que se va a utilizar en GIA para grabar el documento final de compra. Eso se hace en la definición de productos equivalentes, es lo que les comentaba hoy. Pero sí, se puede identificar distintos productos finales en GIA a partir del mismo proveedor. Tengo una consulta más. Rodríguez. Buen día, una consulta. Los modelos clásicos tipo UTENDEL ya están bien definidos, solo quedaría asignar el producto que cada empresa le asigne. Sí, ahí está. Modelos clásicos, operativas normales, llamémosle estándar, están contempladas con el modelo genérico. En realidad, y no es necesario hacer un modelo específico para esos proveedores, en principio. Entonces, sí, solo quedaría asignar el producto que la empresa le asigne. Es correcto. Tenemos una consulta de Juan González. Muchas gracias. Si se pueden grabar los documentos con una fecha distinta a la importación. Sí, en realidad en el modelo de documento de compra, en el estándar obtenemos la fecha del documento a partir de la fecha que figura en el comprobante fiscal electrónico. Pero si el requerimiento, si la necesidad es otra, se puede modificar y se puede indicar la fecha que el cliente desee. No hay problema. Tenemos una consulta más de Alejandra Regueiro. Muchas gracias. Si se trabaja con otro sistema de facturación electrónica no GFE, ¿tienen forma de importar los archivos XML? Bueno, de momento la integración está hecha con GFE. No quita que se puede hacer una integración con otro sistema de facturación electrónica, pero de momento compras electrónicas funciona desde GIA Web, porque es un módulo de GIA Web, y está integrado contra GFE. Bien. Por ahora no tenemos más consultas. Les muestro los siguientes webinars que se pueden anotar desde la página de Datalogic, de este ciclo de webinars 2021. Debajo está la URL donde se pueden anotar y los que están quedando son estos. ¿Tá? Análisis de datos, cubos de información, contabilidad y tableros de indicadores. Bien, creo que tenemos una consulta. Florencia Otonelo, una consulta más. ¿Funciona entonces solo con GIA Web? Sí, el módulo de compras electrónicas está desarrollado exclusivamente para GIA Web. Esto no quita que si ustedes utilizan GIA, no puedan tener una instalación de GIA Web en la cual utilicen el módulo de compras electrónicas y que apunten, llamémosle, o que utilicen la misma base de datos. Se puede hacer, pueden llegar a trabajar en paralelo. No es que tengan que migrar imperativamente hacia GIA Web para poder tener compras electrónicas. Pueden alternar, pueden seguir utilizando GIA, pero sí es necesaria una instalación de GIA Web para que puedan utilizar este módulo. Perfecto. Bueno, por ahí cerramos las preguntas. De nuevo, recuerden que cualquier cosa estoy a las órdenes. Mi nombre es Víctor Rosano, ahí está mi correo. Muchas gracias por su tiempo. Sí. Creo que te quedó una colgada arriba, que volvieron a preguntar sobre UTE. Sobre UTE. Ah, perfecto. Franco, Leonardo. Volviendo a la consulta realizada por los centros de costos, el caso de UTE, tenemos diferentes centros de costos por lo que no se podría definir por proveedor. ¿Hay forma de hacerlo por algún otro dato, por ejemplo, contrato de UTE? Bueno, en este caso habría que ver el caso en particular. Ya es un caso bastante al detalle, pero se podría analizar en particular, Leonardo. Si querés nos comunicamos, yo tengo tu contacto ya, y vemos con un poquito más de detalle este caso.
Estimados, bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Y bueno, yo estoy a las órdenes por cualquier consulta.